¿Por qué se detuvo? ¿Por qué se cayó la reforma electoral mejor conocida por los mexicanos como la Ley Maduro? ¿Qué ocurrió? Otra derrota para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué motivó que momentáneamente, por lo menos, esta reforma electoral se encuentre en pausa? ¿Fueron los partidos aliados? ¿Fue Ricardo Monreal? ¿Fueron las declaraciones tan desafortunadas de Pablo Gómez? Hoy vamos a opinar sobre este tema, vamos a platicar al respecto. Todo comenzó el 4 de agosto del año pasado, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creaba la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Es decir, la presidenta de la República creó por decreto una comisión para intentar darle legitimidad al avasallamiento que tienen o que tenían en mente realizar a la vida democrática en nuestro país. Este decreto está compuesto por distintos artículos que usted puede revisar directamente en la página del Diario Oficial de la Federación, pero para efectos de este análisis, de este video, vamos a comentar acerca del artículo segundo, en primer lugar, que dice textualmente: la comisión tendrá como objeto, fracción primera, convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema. Y en esta parte quiero hacer una pequeña pausa, a pesar de que estamos comenzando, para preguntarle: ¿a usted, ciudadano, lo han convocado para expresarse sobre la pertinencia de una reforma electoral en estos momentos? Con el partido Movimiento de Regeneración Nacional gobernando este país, ¿le han preguntado, le han tomado parecer? Me parece que no. Usted me dirá tal vez lo contrario en la sección de los comentarios, pero de momento parece que no. Luego, comenzando con este mismo decreto que da origen a la comisión, que le da vida jurídica a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, nos encontramos con un detalle que viene a dibujar de cuerpo completo cuál es la manera en la que la autodenominada Cuarta Transformación afronta los reglamentos, las leyes, las reglas para desarrollar cualquier actividad de la vida pública. Dice artículo tercero: la comisión dependerá directamente de la persona titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá, y estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias y unidades. En primer lugar, una persona servidora pública designada directamente por la Presidenta de la República, quien asumirá la presidencia ejecutiva de la comisión. Y aquí encontramos la primera contradicción o el primer error. O se les pasó, les dio flojera incluir este aspecto en el decreto, o simplemente les vale. Pablo Gómez fue efectivamente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, al momento de ser designado presidente de esta comisión, no formaba parte de la estructura del gobierno de la República. Un reglamento, unas reglas que la misma presidenta, que seguramente la Consejería Jurídica integró, viene a dar al traste con el nombramiento de Pablo Gómez. De derecho no tendría por qué estar en esa presidencia, no forma parte de la administración pública federal. Pero bueno, esos son unos pequeños detalles, pequeños, si usted gusta verlos así, de origen, detalles de origen, que vician y que nos muestran cómo van a manejar
este proceso si es que continúan adelante. Lo que vino a encender los ánimos y a generar suspicacias, con fundamento además, fue una reunión de trabajo que sostuvo este ciudadano Pablo Gómez con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que realizaron algunas propuestas para ser tomadas en cuenta cuando se presentara la iniciativa. Desde este momento, o a partir de este momento, Pablo Gómez dinamitó el escenario político de manera intencional o como un desliz. Yo creo que fue como de manera intencional, que la presidenta de la República le dio indicaciones muy claras. Mencionó en su primera intervención que no le gustaba la palabra autonomía cuando se trataba de un instituto electoral. ¿A qué nos remonta este comentario? Que pudiera resultar muy simple o que pudiera tratar de minimizarse como se vino a hacer después, pues representa que un órgano no tenga independencia. Un órgano tan importante como el Instituto Nacional Electoral carezca de independencia, que se incorpore o que funcione a través del Poder Ejecutivo Federal. Y si no es así, entonces ¿a qué se refería Pablo Gómez al decir que no le gustaba la autonomía para el Instituto Nacional Electoral? El segundo aspecto que vino a dinamitar el escenario político fue cuando mencionó que la reforma electoral no saldría por consenso de las fuerzas políticas, que la reforma electoral iba a caminar así, tal y cual ellos la presentaran. Y por ellos me refiero al Poder Ejecutivo, porque si Pablo Gómez está al frente de esta comisión, aún hasta el día de hoy, es por indicaciones de la presidenta de la República. No tenemos que buscarle. Dentro del mismo decreto, ya se los acabo de leer, el nombramiento del presidente de esta comisión depende de la presidenta de la República. No hay por qué tratar de minimizar o no hay forma de minimizar este aspecto. Inmediatamente encendió este tema las luces rojas al interior de la oposición, desde luego, pero también de sus partidos satélites, de sus partidos aliados. El Partido Verde se deslindó inmediatamente. El Partido del Trabajo dijo que no había necesidad de una reforma electoral cuando cínicamente reconoció que lo tenían todo, que controlaban todas las instituciones del Estado mexicano. Vamos a ver un video de el diputado Reginaldo Sandoval Flores cuando manifestó este tema, cuando manifestó su desacuerdo con la ley Maduro, con la reforma electoral. Yo les dije ahorita en tribuna que la derecha mexicana está como los norteamericanos, perdieron aquí en México con sus propias reglas, y yo lo dije también para que se entienda que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección el poder judicial, digo, habrá necesidad de una reforma. No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando. ¿Para qué vamos a hacer si algo ocurre? ¿No vimos ya lo que pasó en Venezuela? Hay banco de petróleo, todo lo demás es rollo y ruido. Es el petróleo el que quieren ir a apropiarse los norteamericanos, porque están en la ruta geopolítica con los chinos y con los rusos y una serie de cosas que están pasando en el mundo. Y pues ahora resulta que es delito tener recursos naturales. Ese es el tema central. Bueno, lo que estoy diciendo es acá, díganme si se necesita o no, si con lo que tenemos los tres poderes. Siguiente pregunta, Fernando. Con lo que tenemos los tres poderes. Una aceptación contundente
del control que tiene la autodenominada Cuarta Transformación sobre las instituciones democráticas y republicanas que componen el Estado mexicano. La inconformidad de estos dos partidos aliados de la autodenominada Cuarta Transformación tiene una sencilla razón. El interés de estos dos institutos políticos no es preservar la democracia, sino conservar a sus diputados de representación proporcional, es decir, a sus plurinominales, y el financiamiento público que reciben estos institutos políticos. Tal vez no por las razones más leales y patrióticas, pero que en este momento garantizan la existencia de oposiciones mínimas. Por pequeñas que éstas sean, por insignificantes que pudieran llegar a parecer en este momento, pero existen. Existen voces diversas a la voz del Poder Ejecutivo, que si no tuviera estos contrapesos, haría de bote pronto y a la primera de cambios lo que les interese. El contexto político está tan complicado para la presidenta de la República que incluso un opositor velado a la presidenta, Ricardo Monreal, salió a operar, a calmar los ánimos, a darle su lugar a los partidos aliados, desestimando las declaraciones de Pablo Gómez, que habían incendiado, como se puede ver, el escenario político en el país. Y es que para continuar avasallando la vida democrática y la estructura republicana del país, Morena necesita forzosamente a sus partidos satélites y a los votos que le representan en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. En ese mismo sentido, la presidenta de la mesa directiva del Senado, la morenista Laura Ixel Castillo, se pronunció, tuvo que bajarle 2 rayitas. Ella en un inicio se había pronunciado a favor de las declaraciones de Pablo Gómez, pero al ver cómo se pusieron las cosas al interior de la autodenominada Cuarta Transformación, moduló su mensaje. Vamos a ver un pequeño video en ese sentido. Tenemos que tomar en cuenta la construcción de los consensos. Si no hay consensos, pues yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral. Por tanto, tenemos que estar trabajando en eso y así será desde luego la propuesta que se nos presente seguramente. Tiene que haber una construcción de consensos para presentar una propuesta y yo creo que esa es la ruta. Estaría más bien viéndose la posibilidad de que se presente un proyecto que cuente con la anuencia de las distintas fuerzas políticas. De tal grado es la codependencia que existe entre Morena y sus dos partidos aliados, que incluso la presidenta de la República tuvo ya que salir a calmar las aguas, a minimizar el tema, y siempre con la misma cantaleta de siempre, que si los opositores, que aún no hay iniciativa. Lo cierto es que ya estaba circulando un borrador de la iniciativa que se iba a presentar y esto encendió los ánimos. Y actualmente no estamos hablando ya de la oposición política, porque en medio de este entramado y de esta lucha de intereses son los aliados de Morena los que efectivamente podrían ponerle con sus votos un freno a esta llamada ley Maduro. La presidenta Sheinbaum decidió de alguna manera medirle la temperatura al ambiente político, y lo cierto y lo evidente es que resultó quemada por esta temperatura política. Vamos a ver qué dijo la presidenta Sheinbaum al respecto, tratando de minimizar esta circunstancia, tratando de calmar las aguas. Para que no digan, porque ya la calificaron, ya le pusieron ley Maduro, ya hay debate de que la presidenta es una autoridad si no hemos presentado la propuesta. Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, esa garantía. ¿Cuáles son los temas que nos interesan y
no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así. Y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país, para el bien del país y del pueblo de México, y que esos recursos se utilicen en otras cosas, obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar. Pero pues que sea algo razonable. Esa es la segunda. La tercera, que en las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad pues nunca van a buscar el voto con la gente. Bueno, ¿y dónde estaría el problema si sus principales aliados y operadores políticos llegaron a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados producto de las representaciones proporcionales? ¿Por qué romper la escalera? ¿Por qué deshacerse de la escalera con la que ellos pudieron llegar al poder? Esto debería ser una prueba suficiente de que las instituciones democráticas en este país funcionan, que dan resultados. En medio de todos estos vaivenes, la presidenta ya decidió ponerle pausa a su intento de ley Maduro y hasta tuvo que desgastarse para recomponer las relaciones con sus aliados políticos, levantar el tiradero que les dejó Pablo Gómez. Ayer, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, integrante de esta comisión, porque así lo establece el decreto, integrante de esta comisión presidencial para la reforma electoral, se reunió con la dirigente del Partido Verde Ecologista de México y los respectivos coordinadores parlamentarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Al término de esta reunión, la dirigente del Verde externó que efectivamente hasta el momento no existe tal documento, no existe oficialmente una iniciativa. Todos sabemos que sí, que ya había una intentona, que ya había un documento circulando y que habían intenciones explícitas, muy claras de lo que contendría esta llamada ley Maduro y que efectivamente pasaba a afectar los intereses de sus aliados y desde luego los intereses de la oposición política y por encima de todas las cosas los intereses de los ciudadanos mexicanos, que verían disminuida la posibilidad de ver representados sus participaciones políticas, su representación política en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que eventualmente se iba a ver reflejado este esquema en los estados, en los congresos estatales, en los municipios. Era un esquema para apropiarse de todo el Estado mexicano en todos los niveles. Si este tema lograba pasar a nivel federal, iba a pasar sin problema en los estados y desde luego en los municipios. Porque en Morena no conocen los límites. Ya lo dijo el diputado federal Reginaldo, lo tienen todo, gobiernan todo, pero quieren más. Quieren eternizarse en el poder. Esa es la intención de la autodenominada Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al momento, no existe una fecha precisa para la presentación de esta iniciativa y para que comiencen los debates al respecto. Le metieron pausa, lo metieron a la congeladora, por lo menos de momento.
Mientras tanto, y en medio de toda esta circunstancia surgen algunas dudas. Estamos hablando de una circunstancia que se le complicó a la presidenta por factores exteriores. ¿Estamos hablando de un simple y llano distractor o de un error a secas, de un error de cálculo político por parte de la titular del Ejecutivo Federal? ¿Usted qué opina? Mi nombre es César Vázquez Villegas y si este análisis, este comentario, esta reflexión te ha resultado cuando menos interesante, quiero invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, a que actives la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo a esta red social, a que compartas este contenido con todas tus amistades y en tus redes sociales, pero sobre todo quiero invitarte a que nos veamos en el siguiente video. Hasta la próxima.